Bueno, antes de iniciar la transmisión, quiero recordarles que estamos ahorita en unos días vamos a estar ya lanzando oficialmente este curso que es para, obviamente, poder usar todas estas herramientas de, que tienen que ver con una formación que he tenido por más de 15 años de experiencia, abriendo diferentes negocios en tecnología, bienes raíces, emprendimientos en diferentes rubros. Y obviamente toda esta experiencia lo que quiero es volcarla y hacia gente pues que obviamente no sabe por dónde iniciar o que de repente está arrancando pero se quedó corto en el camino o que de repente en este momento estaba trabajando en una empresa A o B y la crisis lo cogió en una situación bastante compleja y ahora pues obviamente no sabe por dónde arrancar. Y básicamente lo que les voy a poder transmitir es que puedan ustedes aprender cómo identificar oportunidades en medio de esta crisis. Y para eso hemos creado el curso Emprende en tiempos de crisis. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Jorge Loza. Muchas gracias por este espacio y sobre todo por la disposición de aprender. Y bueno, quien le habla tiene, como les refería al inicio, experiencia en diferentes entidades financieras, soy contador de profesión. Adicionalmente, soy broker inmobiliario y director ejecutivo de una cadena de franquicias inmobiliarias llamada Ciudápolis. Y actualmente he podido, pues, constituir diferentes negocios en diferentes sectores de industria con muy buenos resultados. Y la idea es de que esto, pues, obviamente pueda replicarse y pueda ser satisfactorio para todos ustedes. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. El día de hoy vamos a hablar del mindset. El día de hoy vamos a hablar de eso que se llama los patrones mentales que hay que configurar adecuadamente para poder, obviamente, beneficiarnos con las leyes de la riqueza y abundancia. Y les quiero hablar de qué cosa es una ley de riqueza y abundancia. En el contexto, en el universo, hay leyes universales que todos los líderes, CEOs de diferentes empresas y grandes empresarios del mundo actualmente manejan. ¿Y qué quiero contarte hoy? Quiero contarte desde mi experiencia que cuando yo, por ejemplo, inicié en el camino del emprendimiento sin ningún conocimiento, con de repente cero, como se dice, cero dinero para invertir, o de repente quise probar diferentes negocios que iban abriéndose en el camino para poder generar fuentes de ingreso, los resultados no eran al inicio muy satisfactorios. Y básicamente, ¿por qué? Porque uno de los principios de la riqueza y la abundancia tienen que ver con que los pensamientos y las ideas tienen una intención. Y esta intención, obviamente, cuando tú tienes un pensamiento y le das un enfoque tan fuerte de pasión y quieres algo con tanta vehemencia, pues este pensamiento se convierte en una energía. Y como nosotros somos energía, obviamente después voy a explicar esto, como somos energía, lo que básicamente sucede es que ese pensamiento viaja con esa intención, esa energía viaja con esa intención y se expande por todo el universo. ¿Y el universo qué hace? El universo regresa a esa intención, materializa esa intención con cosas que pueden ser oportunidades, un socio, puede ser de repente una buena oportunidad de generar ingresos y que tú después te quedas pensando y dices, pero ¿cómo ocurrió esto si yo no tenía idea o lo crees que es algo milagroso? Y lo mismo te pasa con la gente. Lo mismo te pasa con la gente, ¿no? Cuando, por ejemplo, vas por la calle y de repente te cruzas con alguien y te lo presentan, y esa persona no te cae antipático, te genera esa resistencia a nivel de vibra, como se dice, ¿no? ¿Es por qué? Porque nosotros, antes de adentrarme a este tema de emprendimiento, nosotros eh, somos energía y nosotros como energía tenemos un campo electromagnético que obviamente cubre todo nuestro cuerpo físico. Y cuando tú vibras
en pensamientos de negatividad, en pensamientos de egoísmo, de toxicidad, cuando vibras de una manera inadecuada, tu campo electromagnético emite esa frecuencia vibratoria y atraes, por ley de atracción, que es una de las leyes universales, atraes lo mismo. ¿Por qué? Porque el universo no diferencia entre lo que para ti significa bien o mal. El universo te da lo que tú pides con esa intención. Entonces, cuando yo entendí este concepto, lo que primero hice y lo que ustedes deben hacer es empezar a cambiar patrones mentales. ¿Sobre qué? Hoy día vamos a hablar sobre riqueza y abundancia. Pero ¿qué patrones mentales tienen que cambiar? Absolutamente todo. ¿Qué quiere decir eso? Que la abundancia y la riqueza no es dinero. Yo estaba en ese tiempo pensando que riqueza era dinero y no es dinero. La riqueza es la suma de varias cosas. ¿Qué quiere decir eso? La suma de salud, dinero, relaciones, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, lo que me quieras nombrar. Y todo eso te da abundancia y riqueza. Entonces tú puedes ser rico y puedes tener riqueza en relaciones personales, puedes tener riqueza en dinero y economía, puedes tener riqueza a nivel de pareja, de matrimonio o a nivel de una empresa, un negocio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a cambiar ese chip y al momento de conversar y hablar con la gente, tienes que empezar a cambiar ese chip. Por ejemplo, el patrón que más insertado de escasez está y que nos enseñan desde niños es el dinero. ¿A quién no le han dicho de niño que el dinero es malo, que el dinero te hace egoísta, que el dinero te hace envidioso, que la gente se mata por dinero, que seguramente ese tipo que tiene riqueza le jugó mal a alguien y por eso tiene dinero? Entonces uno crece con ese concepto y ese patrón que el dinero es malo. O cuando, por ejemplo, tus padres sin querer hacerlo te dicen, oye, pero tú crees que el dinero se cae de los árboles. O, por ejemplo, cosas como esas que insertan desde pequeños en el subconsciente que el dinero no es bueno. Yo era una de esas personas hace muchos años. Pensaba en escasez. Pensaba que tenía que vivir solamente con lo que ganaba en mi trabajo. Y que el dinero me alejaba por la religión, el dinero me alejaba ¿de qué? De la espiritualidad. Y no hay nada más equivocado. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que obviamente la riqueza, eh, con esta frase bíblica que dice que es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un millonario dé todo su dinero a los pobres, ¿no? Algo así cita la frase. Entonces nos están diciendo que debemos alejarnos del dinero porque Dios es obviamente alguien que está en contra de eso. Y la verdad que es totalmente lo opuesto. Tenemos un Dios que obviamente está pensando siempre en que se alegra de que la gente tenga riqueza y abundancia. ¿Y cuál es nuestra diferencia a nivel de Latinoamérica y a nivel de, por ejemplo, la gente de Estados Unidos o de Europa, estos países un poco más desarrollados que nosotros? Que sus líderes, cuando empezaron a fundar estos países, se encargaron que en el libro más importante, que es la Biblia a nivel mundial en ese tiempo, insertaran en Estados Unidos, ¿a través de quién? A través de Gutenberg, cuando crea la imprenta, se aseguraron que en sus libros de religión, en sus libros de la Biblia, diga que Dios se alegraba y se regocijaba cuando el ser humano era rico y tenía riqueza en bienes, riqueza en dinero, riqueza en salud, riqueza en todo eso. Por el contrario, en la Biblia que llegó por acá, en Latinoamérica, ¿qué hicieron? Pusieron la frase que les comenté hace un momento, una frase de escasez, una frase que alejaba el reino de Dios de todo ese mundo maravilloso que es la abundancia y la riqueza. Entonces, empezando por esto, empezando a cambiar nuestros patrones de cómo nos comunicamos, porque la palabra también tiene poder, la palabra tiene una intención al igual que la idea. Entonces, si nosotros logramos cambiar, por ejemplo, un ejemplo clásico, escucha, todo el tiempo tengo deudas, no salgo de deudas, lo que gano me alcanza para sobrevivir, ¿me entiendes?
todo el tiempo estás que te saboteas y te saboteas, automáticamente tu mismo subconsciente está pensando todo el tiempo que eres pobre, que tienes mente de escasez. Pero sin embargo, si tú pasas por una situación en donde, por ejemplo, dices todo lo contrario, lo mismo pero de diferente forma, ¿qué quiere decir? Que si tienes deudas, no hables de deudas. Puedes decir, estoy pasando por un periodo en donde sé y confío en que mis estados financieros van a mejorar y que esto solo es temporal. ¿Te das cuenta el cambio de mindset que estamos insertando en nuestro subconsciente? Entonces, al hacer simplemente estos cambios sencillos, pero muy fuertes y positivos en el subconsciente, vamos a empezar a pensar y a ver el mundo desde otra óptica. Yo leí que, por ejemplo, el termostato financiero de las personas, cuando uno logra incrementar su termostato financiero, ¿y qué cosa quiere decir termostato? El termostato es un aparato que constantemente, cuando hay subidas de temperatura, el termostato lo que hace es regula y equilibra la temperatura en un ambiente, que es algo muy diferente que un termómetro, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes costumbre de ganar una cantidad haciendo negocios o a través de un sueldo, que pueden ser 1.000, 2.000, 3.000 soles, ¿cuál es tu termostato financiero? Tienes ese techo. Pero si tú empiezas a pensar, incrementas tu termostato financiero, ¿qué quiere decir eso? Que ya no ves un negocio como ganar miles de dólares, sino ganar millones de dólares o billones de dólares, tu cerebro automáticamente empieza a ver oportunidades para incrementar tus ganancias. Eso es increíble, porque puedes pasar de ganar 1.000 soles al mes, empezar a buscar oportunidades y tu cerebro va a empezar a pensar y a ver opciones y oportunidades porque estás pensando en abundancia. Y te van a llegar oportunidades en donde vas a poder lograr esos resultados que estás haciendo. Pero eso es como todo, como dice Maxwell en su ley del proceso, de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, él habla sobre la ley del proceso y es un proceso en donde tenemos que acostumbrarnos. Esos patrones del dinero han sido insertados muy fuertemente y ahora lo que tenemos que hacer es desaprender para volver a programar. Es como un computador que, por ejemplo, has estado trabajando todo el tiempo con un software y ahora pues ese mismo computador, sacas ese software, lo eliminas y le cambias otro software. La mente es un gran software. La mente es tu software y el cuerpo físico es tu hardware. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya hemos hablado de cómo cambiar los patrones mentales. Les quiero mostrar unas pequeñas diapos que preparé para poder hablar de ciertos puntos de lo que vamos a hablar ahora. Y para esto quiero compartirles esta información que les voy a mostrar aquí. Ok. Pueden ir haciéndome sus consultas, sus preguntas, por favor, para poder, al final de la transmisión, vamos a responder todas las consultas que ustedes tengan. ¿Ok? Yo voy aquí a compartirles. No sé si, bueno, me parece que sí, están viendo la información que estoy compartiendo, espero que sí. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la información que habíamos estado conversando hace un momento, que es sobre los secretos de la mente millonaria, que es un poco lo que yo les he querido transmitir, ¿no? Y este libro, pues, cuando yo lo leí hace muchos años, de T. Harv Eker, pues entendí que el patrón financiero es tan fuerte que puede condicionar los resultados que tú no estás, obviamente, aplicando en este momento, ¿no? Entonces, esto es algo muy potente y es una herramienta muy poderosa. Voy aquí a darle acceso a unos amigos que me están pidiendo admitirlos. Perfecto, ya están todos. Ahí está, correcto, ya están todos. Y los secretos de la mente millonaria, ¿por qué? Porque obviamente hay secretos que
ricos y los hijos de los ricos implementan en cada cosa que hacen y una de esas es el patrón financiero. Entonces él nos habla de qué? Nos habla de que obviamente todo es dual, todo tiene dual. Hay leyes internas, hay leyes externas, obviamente todo tiene su derecha y su izquierda, todo tiene un equilibrio en la vida. Y obviamente ese equilibrio viene de una serie de leyes, como las empresariales, por ejemplo, que generan qué cosa? Generan ciertos principios de riqueza. Y habla obviamente de que tus ingresos pueden estar condicionados hasta donde tú has crecido. Por eso les hablo de que los patrones financieros es un primer paso, los patrones de educación financiera y los patrones mentales es el primer paso para poder cambiar todo ese mindset que nos va a ir direccionando en un camino adecuado a la riqueza. Y habla también, por ejemplo, de que el patrón del dinero está muy arraigado en que la mayoría de la gente cuando no tiene resultados, ¿ya? Hace una analogía muy chévere sobre los árboles, ¿no? Cuando, por ejemplo, un árbol genera ciertos frutos que para nosotros son resultados en la vida diaria, y las cosas, los frutos no te gustan, o de repente son muy pequeños, o de repente no están bien cultivados, pues la mayoría de la gente se enfoca en qué? Se enfoca en ver cómo incrementar o cómo mejorar esos frutos. Pero no se dan cuenta que es muy importante que te enfoques no en los frutos, sino te enfoques en las raíces y en las semillas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, quieres cambiar los frutos o tus resultados en la vida, tienes que cambiar primero ¿qué? Las raíces tuyas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que cambiar tu interior. ¿Y cómo cambias tu interior? Con los patrones mentales. Entonces, cuando yo empecé a entender esto y luego vi los 4 cuadrantes, que son, no solo los de Kiyosaki, que son obviamente muy conocidos, sino que aquí los 4 cuadrantes hacen referencia a qué? A que nosotros nos movemos en 4 esferas, en la esfera física, mental, emocional y espiritual. Y la parte física, esto físico que nosotros vemos, que es el cuerpo físico, es solamente una impresión de esas otras 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros podemos manejar correctamente en equilibrio estas 4 esferas, y iniciamos, por ejemplo, con un ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás digitando en tu computadora, estás digitando una hoja, un texto en Word, y bueno, la imprimes, y luego te das cuenta cuando miras la hoja que ha habido un error y que una palabra salió sin un acento, o que una palabra salió mal escrita. Entonces, ¿qué haces? Coges la hoja, coges tu borrador y empiezas a borrar. Borras acá en la hoja impresa, vuelves a imprimir y te vuelve a salir mal. Pero esta misma analogía la podemos llevar a la vida real, que no se trata de corregir la impresión. O sea, si tú sigues haciendo esto, sigues corrigiendo lo que se imprime, nunca vas a cambiar esa letra que está errada. Lo que tienes que hacer es cambiar el texto en Word, trabajar en la parte interna de qué? Del software, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. De los 4 particularmente, la parte espiritual para mí es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando llegamos a un equilibrio espiritual, ¿qué quiere decir espiritual? Que obviamente empiezas a resonar con tu parte física, emocional e intelectual, que es la parte mental. ¿Cómo empiezas a resonar desde las actividades positivas como el servicio, como la ayuda, como pensar positivo, como eliminar todo lo que es envidia, resentimiento y cosas tóxicas? Eso va generando en ti una energía diferente, que la gente la percibe. Y es por eso que las oportunidades no son casualidades. Las oportunidades se definen como que estuviste en la persona correcta en el momento correcto y yo te diría que en el negocio correcto. ¿Ok? Esas son las oportunidades. Pero esto está muy aunado ¿a qué? A que las declaraciones, ¿qué cosas son las declaraciones? Es una afirmación positiva y concreta de algo que va a ocurrir o de un resultado que estás esperando que ocurra. Y las declaraciones, ¿cómo se generan? A través de la voz y del pensamiento. Y a través de la voz y el pensamiento, todo eso resuena y ¿en qué se convierte? Se convierte en una afirmación.
que si lo dices con voz alta, tu subconsciente graba esa información de esa declaración que has hecho. Un ejemplo de declaración, por ejemplo, podría ser, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Y esto lo podemos relacionar con la parte física y la anclamos. ¿Cómo? Podemos tocarnos, conforme vamos diciendo la declaración, nos tocamos el cuerpo. Por ejemplo, podemos decir esto, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ahora tócate la cabeza aquí y di, tengo una mente millonaria. Si tú haces esto todos los días, o de repente apenas te levantas, agradeces por un día más de vida, agradeces por una oportunidad que te dan de estar aquí en este mundo, te paras en el espejo y empiezas a hacer estas declaraciones, créeme que esto no es magia, somos energía, se los vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque como dice aquí, el P is A igual IR, quiere decir principio de riqueza, que ¿qué cosa es? Los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Dicho esto, amigos, si nosotros empezamos a aplicar estos fundamentos en nuestros patrones mentales, les aseguro que vamos a poder, ¿qué cosa? Generar una mejor calidad de vida a nivel familiar, a nivel personal, a nivel empresarial. Si eres una persona que está en el mundo corporativo, no hay problema, puedes aplicar esto para tu empleo actual. Pero si eres una persona que está emprendiendo, esto sí o sí es necesario para que tú, luego de cambiar tus patrones mentales, puedas iniciar este camino del emprendimiento. ¿Ok? Muy bien, amigos. Entonces quiero saber si por ahí tenemos algunas consultas. Vamos a poder aquí. Vamos a poder abrir, obviamente, los micrófonos para todos, para que podamos, obviamente, compartir algunos aspectos y me cuenten qué les ha parecido toda esta información, ¿ok? Bien, vamos a activar ahí a todos. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto, de verdad, que estén conectados aquí en esta sesión. Y quisiera saber si alguno de ustedes pues, tiene alguna consulta puntual sobre el tema que estamos tocando. Por favor, podrían levantar la mano, yo les doy el pase. Voy a silenciar a todos porque se escucha ruido de fondo. Podrían, por favor, levantar la mano y yo con gusto abro el micro para esa persona y podemos conversar. ¿Ok? No sé si alguien quiere participar. Estamos justamente ya en casi 30 minutos de transmisión y me encantaría poder compartir con algún emprendedor que quiera hablarnos de sus experiencias o que quiera hacer alguna consulta puntual sobre el emprendimiento que está desarrollando. ¿Ok? A ver. Un buen ejemplo de lo que estás hablando lo puede dar también el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Sí, claro que sí. Eh, Vamos a poder abrir, por ejemplo, para nuestro amigo Eduardo, ¿no? Que nos pregunta, ¿dónde está Eduardo? Ahí Eduardo creo que ya... Eduardo, no sé si me escuchas. Hola. Hola, hola, ¿cómo ¿Sí? estás? ¿Qué tal? Qué Sí. gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Bueno, Hola, Eduardo, ¿qué te hice tal? una pregunta por el chat, no sé, quizás quieras que la hable, ¿no? Claro que Respecto, sí. estabas hablando sobre el tema espiritual, y yo me refería a ver, a preguntarte si tú, bueno, lo espiritual lo llevas porque congregas, lees la Biblia o congregas en alguna iglesia, ya sea católica, mormona o de alguna denominación. ¿O es que es simplemente espiritual porque por lectura, que siempre hay libros que te dicen hay que llevar la espiritualidad, por ese cuadrante que has mencionado? ¿Referido a qué más o menos está tu parte espiritual? Porque si bien la riqueza, el dinero no hace, pero me parece que en este tema de financiero a veces se dice espiritualidad,
pero alejado de la religión, más espiritualidad, a tener un orden en qué, en el sentido, yo te puse metafísica, pero no sé si esa es la palabra concreta de que los ricos cómo lo llevan la parte espiritual, en dar simplemente gracias dando un donativo. Te agradezco, Dardo, por tu pregunta, ¿no? Mira, te contesto. El tema espiritual, muchos lo confunden con el tema de la religión. Y particularmente no va por ahí el tema, no es un tema de religión ni de metafísica, es un tema de que yo he aprendido, como te decía, con muchos empresarios y muchos entrenadores de desarrollo personal que en los talleres o en los viajes internacionales de liderazgo que he podido aprender, todos ellos manejan conceptos de espiritualidad de este tipo. Y obviamente es muy enriquecedor saber que no están afines solamente con la religión. Entonces, no están relacionados con ningún tema de la Biblia, ni tampoco eso. Sin embargo, te puedo comentar que en la Biblia hay muchos ejemplos muy interesantes, pero no tiene nada que ver con el tema bíblico, ¿no? Así que por ahí un poquito va tu pregunta. Muy bien, Eduardo. Percy me dice, primero agradecerte por la información. Es recomendable sacar préstamos del banco para poder emprender en bienes raíces. Un banco te presta en promedio entre 11 y 20%. Bien, yo te puedo responder, Percy, particularmente dependiendo qué cosa quieras hacer. Si tú, por ejemplo, hablas de emprender en bienes raíces, hay muchos productos que tú puedes comprar con un préstamo. Si es un préstamo personal o es un préstamo hipotecario, normalmente los créditos hipotecarios se aplican para departamentos, casas, terrenos y esas cosas. Eh, yo recomendaría que si lo estás comprando por un tema de que tú lo vas a usar y lo necesitas ya, podrías obviamente usarlo, el préstamo personal, siempre y cuando la tasa de interés no pase del 11%. Sobre todo en estos tiempos que estamos viendo de que los productos financieros van a bajar, van a tener una tendencia a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que las tasas de interés obviamente van a ser más baratas. ¿Por qué? Porque muchos de los gobiernos están subvencionando grandes capitales de inversión a los bancos y los bancos a su vez van a prestar ese dinero a una tasa de interés más baja. Por otro lado, si tú, por ejemplo, quieres comprar o vender terrenos, este es un momento interesante para poder invertir, sí, porque en terrenos, ¿por qué? Porque en terrenos, por ejemplo, hay un índice del precio más barato, puedes comprar más con un préstamo, y la rentabilidad te genera una plusvalía mayor en terrenos, ¿por qué? Porque en terrenos no vas a gastar agua, luz, desagüe, pistas, no vas a gastar en seguridad, mantenimientos, ni nada de eso. En cambio, en un departamento sí, porque desde que lo compras y te lo dan, tú empiezas a pagar el interés y empiezas a pagar agua y todo lo que te he mencionado. Entonces, un dato nada más te quiero dar, Percy, para terminar con esta pregunta, que si tú lo compras para poder alquilar y obviamente generar una renta, tu recuperación de ese préstamo más el interés que estás pagando lo vas a hacer recién en 17 años, versus un terreno que obviamente puedes recuperar el dinero en un año, como en meses, como en 2 años, dependiendo de la rentabilidad que quieras llegar, ¿no? Así es. Bueno, amigos, no sé si alguien más tenga una pregunta para poder contestarla. Vamos a activar los últimos minutos para que si alguien quiera hacer una consulta, obviamente lo puede hacer con todo gusto y podamos ir cerrando un poco esta transmisión, que de lo que se trata es de aportar entre todos conocimiento muy interesante para esto que se llama emprendimiento. ¿Okay? Bien, amigos, si no hay más preguntas, en el interno del grupo vamos a dejar todavía el grupo abierto para que ustedes puedan seguir preguntándonos. Voy a estar conectado todavía varios minutos más para poder seguir respondiendo todas sus preguntas y con gusto. Y no se olviden que estamos ahorita en pre-lanzamiento, en unos días más lanzamos este gran curso que se llama Emprende en tiempos de crisis, donde voy a generarte
un espacio muy importante de desarrollo personal, desarrollo de emprendimiento. Voy a ayudarte con temas de liderazgo, temas que tengan que ver con eh, detectar, por ejemplo, un buen socio de negocio. Te voy a hablar de ventas, te voy a hablar de marketing digital y sobre todo te voy a ayudar a generar un proyecto, ese proyecto que de repente dejaste abandonado por A o B motivos y que ahora pues obviamente te vendría muy bien en estos tiempos de crisis. Así que amigos, muchísimas gracias y estamos viéndonos el día de mañana. Vamos a informarles sobre qué tema vamos a conversar y en la noche vamos a estar abriendo nuevamente los micrófonos para estar en contacto con todos ustedes. Ahí un amigo nos dice qué libro me puede recomendar, Los secretos de la mente millonaria. Puedes leer a Anthony Robbins en Poder sin Límites. Te puedo recomendar también, por ejemplo, un libro de Maxwell que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Ahí Reina nos dice, ¿podrías explicar lo del cuadrante? Bueno, habíamos hablado que el cuadrante tiene 4 esferas. La esfera mental, que acabamos de hablar de la esfera mental, Reina, sobre cómo cambiar los patrones mentales. Hablamos de la esfera emocional, que tiene que ver con qué. Hablamos también por ejemplo, que tú piensas, sientes y esas acciones se generan resultados. ¿Ok? Entonces, esas acciones que tienen que ver con emociones que tú sientes, dependiendo cómo sientes esas emociones y cómo las canalizas a través de tu cuerpo físico y de tu mentalidad, pues obviamente te llevan a tener un equilibrio en ese cuadrante. Y también hemos hablado de la parte mental, la parte emocional. Hemos hablado de la parte física. ¿Qué tan importante es que cuides tu salud? Que tengas un equilibrio mental. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un equilibrio mental, te vas a enfermar. Si tú no tienes un equilibrio emocional, eres un tipo rabioso, eres un tipo que se levanta y no agradece por un día más, eres un tipo que está a la expectativa de que me hicieron algo y yo me vengo. Esas cosas, amigos, generan un problema a futuro. ¿Y por qué? Vuelvo a explicar, porque somos energía. Entonces, tenemos que canalizar bien esas energías para que pongamos tener ¿qué? Un equilibrio. Y lo otro que quería que hablé desde la parte espiritual, de cómo las acciones sumadas en equilibrio y una vez que ya te acostumbras a trabajar con estas 4 esferas, generan ¿qué? Una evolución espiritual, que lo que va a hacer es que te va a expandir ese campo electromagnético con una vibración, una frecuencia de ¿qué? De conectarte con la naturaleza, conectarte con esa magnificencia que es Dios, que es nuestro creador, y conectarte con ¿qué? Con ese universo que está esperando que tú decidas cómo quieres experimentar esta vía y este desafío. ¿Ok? Espero que hayamos podido ayudarlos con este primer Zoom, este primer entrenamiento de, obviamente, los conceptos que hemos podido conversar con ustedes y desde ya invitarlos para que estén en contacto el día de mañana. Vamos a estar mandando un enlace, compartan esta información, compartan este enlace de grupo para que muchísima más gente se conecte desde sus casas. Si alguien quiere, por ejemplo, que le brindemos una asesoría, una consultoría personalizada, me escriben por favor al interno, al WhatsApp, y con gusto yo mismo los voy a atender. ¿Ok? Les mando un gran abrazo, su amigo y mentor Jorge Loza. Nos vemos. Chao.